Buen día, iniciaremos hoy con el tema de respiración celular. Para ello conoceremos un organelo muy importante como lo es la mitocondria. La mitocondria tiene como función principal la respiración celular, cuyo objetivo es la producción de energía. La estructura y organización de la mitocondria. Mitocondria viene del griego mitos, que quiere decir hilo o hebra, y condros, que quiere decir grano o terrón, por la forma que puede tener el organelo. Está constituida por una membrana externa, por una membrana interna que tiene crestas organizadas en la misma estructura y por ende tiene un espacio entre ambas membranas que se llama espacio intermembrana. Las mitocondrias se encuentran en el citoplasma de todas las células. Su forma, como hemos visto antes, puede ser polimorfa, o sea, es muy variada, puede ser alargada, esférica o como bastoncillos, y su número en general es alto. Puede haber muchas mitocondrias en una célula y puede variar el número de mitocondrias entre una célula y otra. Aquí hay ejemplos de micrografías electrónicas donde podemos ver algunas mitocondrias esféricas y otras que son alargadas abajo como bastones. Como mencionamos antes, posee doble membrana, una membrana externa y otra membrana interna, que está separado por un espacio que se conoce como espacio intermembrana. La membrana interna tiene repliegues que se conocen como crestas. Aquí podemos ver una imagen a la izquierda, microscopía electrónica de una mitocondria, y podemos ver muy bien sus crestas mitocondriales y la membrana externa. También podemos ver en la imagen de abajo que en el interior de la membrana, entre las crestas, está lo que conocemos como matriz mitocondrial. En la imagen de la derecha también podemos observar otras partes de la misma y podemos identificar muy bien la membrana externa, la membrana interna que tiene las crestas, y podemos ver que tiene su propio ADN. Una característica de la mitocondria es que tiene un ADN que es circular y las membranas mitocondriales, la membrana externa tiene un 50% son lípidos que contienen porinas, proteínas integrales que funcionan como canales y es muy permeable. Pero la membrana interna tiene una relación proteína-lípido 3:1, o sea, una molécula de proteína por cada 15 lípidos es bastante impermeable. Posee muy poco colesterol y es rica en cardiolipina. En las crestas mitocondriales se sitúan muchos polipéptidos, más de 60 polipéptidos diferentes entre ellos, y entre ellos está la ATP sintetasa, que es la que sintetiza ATP. Aquí podemos ver un ejemplo entonces de la membrana externa en la imagen de la izquierda, que es una bicapa lipídica, tiene la misma estructura que hemos conocido como base de las membranas, ¿verdad? Solo que aquí es propia de este organelo, y tiene la membrana interna y el espacio intermembrana, que vamos a ver a futuro que es muy importante para la función de la misma, y tiene múltiples mecanismos de transporte. Y como dijimos, la membrana externa es muy permeable, ¿verdad? Que se da con el citosol. Esto lo vemos en la membrana, en la imagen de la derecha. Está el espacio intermembrana, que también cumple una función importante, y está la membrana interna, que es muy impermeable, tiene muchas proteínas integrales que tienen múltiples funciones en mecanismos de transporte para cumplir sus funciones. El espacio que está adentro entre las crestas mitocondriales es lo que llamamos matriz mitocondrial. Esta contiene un líquido viscoso muy
rico en proteínas, y aquí también se desarrollan importantes funciones. Dentro de estas, gran parte de las proteínas que están dentro de la matriz mitocondrial son enzimas, y sus múltiples funciones está la degradación de ácidos grasos, o sea, la, el metabolismo de los ácidos grasos, y el piruvato hasta acetilcoenzima A, hasta convertirlos en acetilcoenzima A, y también la oxidación de este en el ciclo del tricarboxilo, o conocido como ciclo de Krebs. Todo esto sucede en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial también, como hablamos, está el ADN. El ADN es circular. El ADN de la mitocondria puede sufrir también transcripción, o sea, producir su propio ARN mensajero de transferencia y ribosomal para sintetizar sus propias proteínas. O sea, el ADN ribosomal también se puede expresar y es conocido como ADN extracromosómico porque está fuera del núcleo. Entonces, como mencionamos, el ADN mitocondrial puede transcribir sus propias unidades de ARN ribosomal. Los ribosomas mitocondriales son un poco diferentes a los que están en el citosol, no solo por su estructura, sino también por la estructura de sus ARNs, que forman lo mismo, ¿verdad? Ribosomas mitocondriales, para sintetizar específicamente proteínas mitocondriales. También es importante porque dentro de la matriz están todas las enzimas necesarias para la expresión del genoma mitocondrial, como mencionamos, por lo que también tiene la capacidad de duplicarse o replicarse de manera espontánea, puesto que se generan a partir de mitocondrias preexistentes. Entonces aquí esto se da por el proceso que conocemos como biogénesis mitocondrial. La mitocondria, cuando necesita replicarse, simplemente tiene la capacidad de replicar su ADN y experimenta algo que se llama fisión binaria, se divide en dos, y cada nueva mitocondria también tiene la misma cantidad y la misma información de ADN que tenía la madre. Mencionamos funciones de la mitocondria. Estas son importantes porque acá tenemos que la función principal es generar energía. Entonces, dentro de la mitocondria se van a dar muchos procesos de oxidación, ¿sí? Oxidación de carbohidratos, oxidación de ácidos grasos, oxidación de aminoácidos, con la finalidad de que se produzca ATP, ¿sí? Es la manera en que la mitocondria va a producir la energía como ATP. Y aquí es donde al final vamos a ver la función de las ATP sintetasas, que dijimos que son las enzimas que sintetizan el ATP. En esta imagen podemos ver la membrana externa de la mitocondria, aquí en doble línea amarilla, y podemos ver cómo empieza la oxidación. A la izquierda están los ácidos grasos, los carbohidratos y los aminoácidos. Esto empieza todo el proceso en el citosol. Si hablamos de los carbohidratos, específicamente la glucosa, pues es la glucólisis, de la cual se forma el piruvato. Son dos moléculas de piruvato, y este tiene que ingresar a través de mecanismos de transporte, a través de las membranas de la mitocondria hacia la matriz mitocondrial. Aquí en la matriz el piruvato se va a descarboxilar y va a formar acetilcoenzima A, y a partir ya de la acetilcoenzima A, esta va a iniciar el proceso que conocemos como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto es en la matriz de la mitocondria, y posteriormente todos sus NADH o NADs reducidos o FADs reducidos van a ingresar a la cadena de transporte de electrones. Todo esto es dentro de la mitocondria y en la matriz, ¿verdad? Para después, por medio de la fosforilación oxidativa, producir ATP. Entonces el carbohidrato glucosa se va a oxidar totalmente hasta oxígeno y agua, ¿sí? Si hablamos de ácidos grasos, ellos van a ingresar también, van a iniciar su proceso de oxidación en el citosol, y posteriormente dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, se va a dar la beta oxidación, y
a partir de la beta oxidación se va a formar acetilcoenzima A, y si vemos es una vía donde convergen la oxidación tanto de los carbohidratos como de los ácidos grasos, y la vía común ya es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Igualmente los aminoácidos van a empezar el proceso de transaminación, y acá a partir de aminoácidos también vamos a obtener acetilcoenzima A, que es donde convergen todas las vías de oxidación tanto de ácidos grasos, carbohidratos y aminoácidos, para a partir ya de formar acetilcoenzima A poder ingresar a la vía común, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y posteriormente a la cadena respiratoria para oxidarse completamente a oxígeno y agua. Y la finalidad es producir ATP. Entonces, como mencionamos anteriormente, la respiración celular o mitocondrial se da en la matriz de la mitocondria. Ahí se efectúa el ciclo de Krebs y la oxidación de ácidos grasos. Lo mismo que explicamos anteriormente, podemos ver aquí la imagen de la mitocondria. Afuera en el citosol se da el inicio de la oxidación de carbohidratos. Si es la glucosa, formamos ácido pirúvico o piruvato. De las proteínas, pues aminoácidos, todas, si se dan cuenta, también los ácidos grasos, todos tienen que ingresar hacia el interior de la mitocondria, en la matriz, para formar acetilcoenzima A, y esta así entra al ciclo de Krebs, y después los NADIFAD que se producen en este ciclo de Krebs van a entregar sus electrones, a oxidarse a la cadena de transporte de electrones, para posteriormente formar ATP por medio de las ATP sintases. Entonces el metabolismo oxidativo en las células es aerobio. Todo lo que sucede dentro de la mitocondria es obligatoriamente aerobio, o sea, tiene que haber obligatoriamente presencia de oxígeno. Por eso es que lo llamamos respiración celular. Entonces la respiración celular es todo lo que sucede dentro de la mitocondria, y es el mecanismo por medio del cual los organismos pueden utilizar el oxígeno atmosférico para la combustión de moléculas, como por ejemplo la glucosa. ¿Para qué? Para obtener energía. Entonces la energía que vamos a obtenerla, la obtenemos, dijimos, en forma de ATP, adenosintrifosfato. Hemos mencionado que hay varias etapas para poder obtener energía de la glucosa, que es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces ya conocemos la primera, que es la glucólisis, que ya sabemos que esta se lleva afuera de la mitocondria en el citosol. Entonces, posteriormente ya tiene que ingresar el piruvato, que es el producto de la glucólisis, a el interior de la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Y aquí va a iniciar la primera parte, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Vamos a descarboxilar, a quitar un carbono de la estructura del piruvato, y es oxidativa porque es dependiente de oxígeno. Como dijimos, todo lo que sucede dentro de la mitocondria es dependiente de oxígeno. Y posteriormente, entonces a partir de la descarboxilación del piruvato se va a producir acetilcoenzima A, y este va a ingresar al ciclo de Krebs, y posteriormente todos los NADIFAD reducidos que se producen en este ciclo van a entrar a la cadena respiratoria. ¿Para qué? Dijimos, la finalidad es producir energía en forma de ATP. Como hemos venido hablando, entonces seguimos resumiendo lo mismo. La glucólisis inicia en el citoplasma o citosol. Ahí se va a producir piruvato. Posteriormente, a partir del piruvato, este va a entrar a la mitocondria, se va a descarboxilar de manera oxidativa y va a producir acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede ser parte ya, iniciar el ciclo de Krebs. De ahí se van a producir NADIFAD dentro del ciclo de Krebs, que se van a ir a oxidar a la cadena de transporte de electrones, y por último se va a producir el ATP. Tenemos un promedio de 36 ATPs a 38 ATPs que se pueden producir por la oxidación de una glucosa, de una molécula de glucosa, y esto va a depender de qué tipo de células son. Entonces la idea es que ustedes entiendan que
se consume oxígeno y se libera CO2 al final del proceso de la respiración celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El oxígeno se va a reducir para formar agua, como mencionamos antes, y la molécula de glucosa se oxida completamente a CO2. Por eso es que hablamos del concepto de respiración celular, ¿verdad? No solo porque depende de oxígeno, ¿verdad? Pero estamos hablando que entonces el oxígeno que se está consumiendo, porque es un proceso eminentemente aeróbico, se va a liberar como CO2 al final. Y el oxígeno se reduce para formar agua y la molécula de glucosa se oxida completamente a 6CO2. Entonces, una reacción simple de la respiración celular aeróbica, nosotros tenemos aquí, miren, al inicio de la fórmula, una molécula de glucosa. Que la molécula de glucosa, la fórmula es que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Qué necesitamos para oxidar totalmente la molécula de glucosa? Pues necesitamos oxígeno porque dijimos que es un proceso aeróbico y necesitamos 6 moléculas de oxígeno. Y también entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta oxidación de la molécula de glucosa? Pues vamos a tener al final 6 CO2, ¿sí? Y vamos a obtener también 6 moléculas de agua. Y como dijimos, la ganancia que tenemos energéticamente es ATP, ¿sí? 36 a 38 ATPs. Entonces aquí nos habíamos quedado en la última clase. Entonces se recuerdan que en la glucólisis dijimos que se da en el citosol y se obtienen 2 moléculas de piruvato que son triosas, tienen 3 carbonos. Estas van a ingresar por una proteína de transporte a través de la membrana. Recuerdan, la membrana externa es muy fácil, pasan fácilmente, pero en la membrana interna sí necesitan un mecanismo de transporte especial que se denominan las lanzaderas. Y esto va a ingresar el piruvato a la mitocondria, a la matriz. Ya estando adentro de la matriz de la mitocondria, entonces aquí va a sufrir un proceso de oxidación, donde se va a descarboxilar. Entonces estamos viendo el paso 1, si se dan cuenta, el paso 1 de la estructura pierde un carbono. El carbono va unido a una molécula, bueno, 2 moléculas de oxígeno, como vemos aquí. Entonces se pierde como CO2. Ahí ya estamos viendo esta descarboxilación y pérdida de una molécula de CO2. Y entonces ya quedan solo 2 carbonos estructurando esta molécula. Adicionalmente va a unirse una coenzima A, miren. Entonces esta tiene una función de acetilación, entonces por eso este componente queda acetilado y ahora se va a llamar acetilcoenzima A. Y también en este proceso hay participación de un NAD como coenzima, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces se van a, si el piruvato se va a oxidar a acetilcoenzima A, el NAD se va a reducir a NADH, ¿sí? Entonces queda reducido y como recuérdense que por una molécula de glucosa son 2 piruvatos los que se produce, todo esto que se está produciendo se cuenta doble, o sea que son 2 moléculas de acetilcoenzima A las que se están produciendo en esta reacción y son 2 NAS reducidos los que se producen porque son 2 piruvatos los que se descarboxilan de manera oxidativa. Entonces ya produjimos adentro de la mitocondria el acetilcoenzima A y se produjeron 2 NAS reducidos. Ahora vamos a iniciar con el ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ciclo de Krebs, es en honor a Sir Hans Krebs, que nació en 1934 y 1935. Ay, no, eso está mal. Él describe este ciclo que se lleva a cabo en la matriz de la mitocondria. Como ya mencionamos, ocurre solo en presencia de oxígeno. Aunque el oxígeno no es utilizado directamente, es obligatorio que esté presente el oxígeno. Si no hay oxígeno, el ciclo de Krebs no se lleva a cabo. Es un ciclo porque comienza con un compuesto formándose oxalacetato, que ya está presente en la matriz, y termina con la reposición de oxalacetato.
Se conoce también como el ciclo del ácido cítrico, que es el primer compuesto que se forma, que es el citrato o ácido cítrico, que se forma cuando se une el acetil con el oxalacetato. Ocurren una serie, vamos a ver, de oxidaciones, también descarboxilaciones, ¿verdad? Del citrato, que es el primer compuesto que se forma, y al final de todo el ciclo se van a formar un ATP a nivel de substrato, 3 NAD reducidos, un FAD reducido y 2 moléculas de CO2 por las descarboxilaciones. Pero sabemos que, recuérdense que desde que iniciamos la glucólisis se formaron 2 piruvatos. 2 piruvatos ingresaron a la matriz de la mitocondria, entonces 2 piruvatos se descarboxilaron y se convirtieron en acetilcoenzima A. O sea que por una molécula de glucosa se van a dar 2 ciclos de Krebs. Entonces por eso al final, si siempre llevamos el conteo a partir de una molécula de glucosa, decimos que se forman 2 ATPs a nivel de substrato, se forman 6 NAD reducidos, se forman 2 FADs reducidos y 4 moléculas de CO2. O sea que lo estamos contando por 2, o sea, doble. Aquí está el ciclo de Krebs. Entonces tenemos acá el piruvato, ¿sí? Que es el producto de la glucólisis. Sabemos, aquí lo estamos viendo como un único ciclo, pero sabemos que está sucediendo 2 veces porque son moléculas, 2 moléculas de piruvato las que se obtuvieron de la glucólisis. Entonces se va a dar lo primero que dijimos, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Se descarboxila y se une la molécula de coenzima A y queda la molécula que conocemos como acetilcoenzima A. En esta reacción sabemos que se redujo también un NAD, y como sabemos que sucede 2 veces, pues fueron 2 NAD en nuestro conteo energético de NADH. Ya tenemos el acetilcoenzima A, está en la matriz de la mitocondria, y con este ya se inicia el ciclo de Krebs. Entonces, en la primera reacción es donde el acetilcoenzima A se va a fusionar con el oxalacetato. Esto lo va a hacer la citrato sintasa y vamos a formar el primer producto que se llama citrato. Y hablamos de que por esto también tenía su nombre, o ácido cítrico o citrato, ¿sí? Entonces, y acá se pierde, si se dan cuenta, una coenzima al darse este proceso, y hay una hidratación. Posteriormente, a partir del citrato, la enzima aconitasa va a producir el isocitrato. De ahí sigue el proceso multienzimático, y a partir del isocitrato se va a dar una descarboxilación. Si se dan cuenta, va a perder un carbono y en forma de CO2. Siempre se unen a 2 moléculas de oxígeno. Y acá en esta lo hace la isocitrato deshidrogenasa. Lo importante de esta reacción es que hay también participación de un NAD como coenzima, y se da una reducción y se produce un NAD reducido, NADH, que para nuestro conteo energético es importante. Entonces llevamos el primer NAD reducido en el ciclo. Posteriormente el alfa-cetoglutarato. Entonces aquí viene la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y va a formar el succinil coenzima A. En esta también hay una descarboxilación, si se dan cuenta, y también hay una reducción de un NAD, hay participación del NAD como coenzima y se forma el NADH. Acá nuevamente, si se dan cuenta, está la succinilcoenzima A sintasa, nuevamente hay una participación de una coenzima A, y en esta lo importante es que se produce GTP, ¿sí? Este GTP es importante porque es el que contamos como ATP, ¿sí? El GTP es una fuente de energía que es guanosin-trifosfato, es un nucleótido también, energéticamente hablando, es igual el valor de energía que da que una molécula de ATP. Entonces, cuando hablamos de que se forma una molécula de ATP a nivel de substrato, esta es la que tomamos en cuenta. Aunque se forman como GTP, tenemos el mismo valor energético, que son 7.3 kilocalorías, entonces la tomamos como que se forma una molécula de ATP en esta reacción a nivel de substrato. Posteriormente tenemos el succinato, se convierte a fumarato, esto lo hace la succinato deshidrogenasa, y acá, si se dan cuenta, también
se está dando una reducción del FAD. El succinato se reduce, se oxida a fumarato y el FAD participa como coenzima y se reduce a FAD-H, ¿sí? Y de ahí tenemos que el fumarato se va a convertir a malato. Aquí también estamos viendo una hidratación y esto lo hace la fumarasa. Y por último, el malato nuevamente va a producir oxalacetato y esto lo hace la malato deshidrogenasa. Y aquí vemos que está la tercera formación del NAD reducido. También hay participación de una coenzima NAD que se reduce a NADH. Y como vimos nuevamente, este producto que habíamos utilizado al inicio como substrato, el oxalacetato, se vuelve a reponer y se vuelve a quedar como oxalacetato. Entonces al final iniciamos con oxalacetato uniéndose la acetilcoenzima A y se genera todo el ciclo con las múltiples oxidaciones y descarboxilaciones y se vuelve a formar oxalacetato al final. Entonces aquí es donde se cierra el ciclo y si hacemos el conteo vamos a ver que hay en cada ciclo hay producción energéticamente hablando de NADs reducidos, hay 1, 2, 3 NADs reducidos, un FAD reducido y un GTP que se cuenta como ATP a nivel de substrato. Como sabemos que es doble, dijimos, o sea, sucede por 2 porque son 2 acetilcoenzima A las que ingresan al ciclo, decimos que son 6 NADs reducidos, son 2 FADs reducidos y 2 ATPs a nivel de substrato. Y aquí termina el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que nos interesa del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs prácticamente lo que nos interesan son los NADs reducidos, ¿sí? Porque el ciclo ya realmente terminó y termina solamente reponiendo oxalacetato. Pero dijimos que los NADs reducidos, los FADs reducidos son importantes energéticamente hablando. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Cuando están reducidos están cargados con electrones que son energía pura. Entonces estos electrones van a ir a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Y ahorita vamos a ver cómo es que ellos se dirigen hacia ahí. Aquí solo estamos haciendo el énfasis en estas moléculas reducidas. Entonces de ahí empezamos y vamos a hablar de la cadena transportadora de electrones. 2 ATPs. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el FAD? Que el FAD inicia el conteo desde el complejo 2, no contamos el complejo 1 porque él entrega sus electrones al complejo 2. Entonces no contamos los 4 del complejo 1, solo contamos el complejo 2 no bombea ningún protón, el complejo 4 porque el 2 sí entrega a la coenzima Q y al 3, perdón, y el 3 sí bombea 4 protones y el 3 entrega al citocromo C y al complejo 4 y este sí bombea 2 protones. Entonces eso quiere decir que son 4 más 2, son 6 protones los que bombea y se necesitan 3 para producir un ATP y él bombea 6, entonces puede producir 2 ATPs. Por eso es nuestra como ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos por qué por cada NAD que entra a oxidarse a cadena de transporte de electrones se producen 3 ATPs y por cada FAD que entra a oxidarse a la cadena de transporte de electrones se producen 2 ATPs. Entonces al final nuestro resumen energético lo tenemos acá. Acá tenemos el resumen de todo el proceso de oxidación de o combustión de la glucosa, ¿verdad? Miren, inicia, dijimos, la glucosa se empieza a oxidar en el citosol por el proceso de glucólisis. Aquí se da la producción de 2 ATPs a nivel de substrato, se oxida totalmente a piruvato. El piruvato, recordemos que es por 2, el piruvato va a ingresar a la matriz de la mitocondria y aquí se va a descarboxilar oxidativamente. Recuérdense que aquí el piruvato se van a producir 2 acetilcoenzima A partir de 2 piruvatos que se obtienen de una molécula de glucosa. Recordemos que en la glucólisis también se produjeron 2 NADs reducidos, ¿sí? Esto fue en el citosol, pero ellos también tienen que ingresar, miren, por un proceso a través de la membrana de la mitocondria a la matriz, porque también estos NAD tienen que venir a oxidarse a la cadena de transporte de electrones. De ahí también el piruvato que produce NAD, miren,
en la descarboxilación oxidativa al producirse la acetilcoenzima A, este NAD también tiene que venir a oxidarse a la cadena de transporte de electrones. De ahí ya como acetilcoenzima A se da el ciclo de Krebs, donde hay múltiples descarboxilaciones y oxidaciones y se producen por una molécula de glucosa, son 2 ciclos, el ciclo por 2. Entonces, si en cada ciclo son 3 NAD, pues son 6 NAD. Si en cada ciclo es un FAD, pues son 2 FAD los que se producen y es un ATP a nivel de substrato como GTP, recuerden, pero se cuenta como ATP y como es por 2, son 2 ATPs a nivel de substrato. ¿Qué sucede con los NAD y los FAD? Tienen que venir a oxidarse a cadena de transporte de electrones. Aquí se da el proceso del transporte, se bombean los protones al espacio intermembrana y tienen que retornar por la ATP sintasa, que también está en las crestas de la membrana interna, y de ahí retornan los protones a matriz. Y la ATP sintasa, que hace, aprovecha esta energía que le proveen los protones al retornar por la fosforilación oxidativa, produce ATP hundiendo ADP con grupo fosfato. ¿Sí? Y vamos a hacer nuestro conteo final para ver por qué es que decimos que se producen 36 o 38 ATPs. Tenemos el resumen energético. Nuevamente aquí tenemos, miren, la glucosa, esto es en el citosol, produce a nivel de substrato 2 ATPs. Eso sí lo tenemos que tener bien presente. Y produjo 2 NAD que también reducidos, que es nuestro conteo energético, lo tenemos que introducir a la mitocondria y va a entrar a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Tenemos también que a la hora de que el piruvato entró a la mitocondria, a la matriz, se descarboxiló y produjo 2 acetilcoenzima A, se redujeron 2 NAD que también van a entrar a la cadena de transporte de electrones a oxidarse. Y de ahí el acetilcoenzima A, recordemos que entra el ciclo de Krebs y es por 2, y acá se producen 3 NAD, como es por 2 son 6 NAD, y se produce un FAD, pero como es por 2 son 2 FAD. Y se producen, recuérdense, un ATP como GTP, pero lo contamos energéticamente como ATP a nivel de substrato y como son 2 ciclos, contamos 2 ATPs a nivel de substrato, porque en la reacción directa se dio esta producción de ATP. Entonces, al final hagamos nuestro conteo. ¿Sí? Son 2 NAD de glucólisis, 2 NAD de descarboxilación oxidativa del piruvato, 6 NAD de ciclo de Krebs y 2 FAD de ciclo de Krebs que entran a la cadena de transporte de electrones, y esto lo multiplicamos y nos van a dar un total de 34 ATPs. ¿Sí? Le tenemos que sumar los 2 ATPs a nivel de substrato de ciclo de Krebs, serían 36, y los 2 ATPs a nivel de substrato de glucosa serían 38. Estamos restando porque se dice que según se utiliza una lanzadera que transporta los NAD hacia el interior de la matriz de la mitocondria, y pueden utilizar ahí, se genera una pérdida en la producción de ATP porque utiliza energía para ingresar estos NAD al interior de la matriz. Entonces se restan 2 ATPs del conteo final por este mecanismo de transporte que hace perder energía para ingresar el NAD de citosol a matriz. Entonces a los 38 le restamos estos 2 y nos quedan 36 ATPs. Por una molécula de glucosa se produce esta cantidad de ATP. Vamos a verlo de otra manera. Tenemos aquí la cantidad de ATP producido en la respiración celular. Dijimos, en la glucólisis se producen 2 NADH, o sea, 2 NADs reducidos, y se producen 2 ATPs netos a nivel de substrato. ¿Sí? Dijimos que por cada NAD que se reduce se producen 3 ATPs, por eso aquí multiplicamos 2 por 3, 6 ATPs. Entre paréntesis vemos que está 6 ATPs totales, pero le restamos 2 que se utilizaron para transportar los 2 NAD del citosol a mitocondria que se produjeron en la glucólisis. ¿Sí? Por eso ponemos 4 ATPs. Ahora bien, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, cuando se convirtió a acetilcoenzima A, se redujeron 2 NAD. O sea, por cada piruvato que se convierte a acetilcoenzima A, se reduce un NAD, pero como es por 2, son 2 por 3, son 6 ATPs que se producen
cuando estos llegan a la cadena de transporte de electrones y se da la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs produce 6 NAD, porque sabemos que es por 2 por cada ciclo, son 3, pero como ocurre 2 veces por una molécula de glucosa, son 6 NAD, por 3, 18, porque se producen 3 ATPs por cada NAD, y 2 FAD, ¿verdad? Porque es 1 en cada ciclo, pero como ocurre 2 veces, 2, y por cada FAD ya sabemos que son 2 ATPs los que se producen, 2 por 2, 4 ATPs, y en el ciclo de Krebs se producen 2 ATPs a nivel de sustrato. Se producen como GTP, pero energéticamente los contamos como ATP. Entonces hacemos esta suma. 2 más 4 más 6 más 18 más 4 más 2 nos da 36 ATPs netos. Ahora bien, ¿qué sucede? En las células cardíacas y hepáticas se utiliza otro transportador más eficaz que no consume ATP. Por lo tanto, en estas células cardíacas y hepáticas no se restan estos 2 ATPs que se restaron en la glucólisis en todas las demás células. Y por eso ellas sí producen 38 ATPs. ¿Oye? Y con esto terminamos y espero que haya sido de provecho nuestra clase.